poniéndote en otro terreno. Sí. ¿Cuál es tu relación o tu mirada acerca del rol del crítico de teatro? ¿Existe todavía hoy? Es complicado. Es una muy buena pregunta. Yo creo que sí, que existe. Me parece que también es complicado porque yo creo que la crítica también puede ir en contra del teatro. Hay una frase que se suele decir que es felicita en público y critica en privado, ¿no? Me parece que esto es importante tenerlo en cuenta para la gente que hace crítica, para la gente que hace comentarios. A veces son periodistas, a veces no, blogs, etc. Porque digamos que a veces la visión, yo la verdad que creo que hay mucho tipo de críticos, podríamos decir. O comentaristas. O comentaristas, claro. A veces hay críticas que yo he encontrado que caen en lo descriptivo. Desde ese punto de vista le están adelantando la historia al espectador. Es decir, vamos a decirlo claro, cuentan de qué se trata y en las 3 últimas líneas ponen algo acerca de la dirección, los actores. Es una forma de llenar el espacio. Exactamente, sí. Determinada cantidad de caracteres o de palabras. A mí cuando cae mucho lo descriptivo, si bien algo hay que describir, por supuesto, me parece que le está faltando algo de lo que es el análisis. Ahora bien, el análisis tiene que tener cierta herramienta, ¿no? Porque si solamente se basa en una apreciación subjetiva de qué me gustó o qué no me gustó, o si se basa en lo que yo hubiera hecho, puede llegar a caer en cuestiones absolutamente subjetivas, si bien el arte es subjetivo, por supuesto, pero que pueden empañar, creo yo, la posibilidad de entender el contexto de la obra, porque yo creo que pasa mucho, me parece que es más claro, a veces, lamentablemente, el arte del teatro es un arte complicado, porque a veces tenemos que hacer uso de otras metáforas y de otros artes para tratar de que se entienda, ¿no? En la plástica, en los cuadros, el abstracto, el puntillismo, las distintas escuelas, los distintos estilos, a veces, si uno no tiene un contexto adecuado, no puede entender por qué esto es, no sé, una obra de arte cuando yo estoy viendo una mancha roja seguida de una mancha amarilla. Ese contexto lo da la formación. Y a veces cuando esa formación no está, se cae justamente en describir y en lo que yo hubiera hecho con. Me parece que es muy importante tratar de aceptar y de tomar la visión de alguien que no es uno, lo cual es muy complicado. Es complicado porque, digamos, es muy difícil, como decís vos, hablar de objetividad. Hace muchos años atrás, sí, un grupo de periodistas que nos dedicábamos a la crítica teatral, había alguien que decía, es imposible correrse de la subjetividad, no existe la objetividad en el arte. Bueno, era una discusión de ese tipo, pero yo creo, como decimos, que hay elementos, digamos, por un lado hay una formación que tiene que ver en comunicación, en periodismo, claro, y después una profundización en aquellas herramientas que hacen tanto a conocer de dirección, de historia del arte, de una serie de elementos que me van a permitir por lo menos aplicar algunos criterios de evaluación de lo que estoy viendo, corriéndome del lugar del gusto. Absolutamente. Que para mí es un tema muy complejo porque yo creo que el crítico debe tener la capacidad de ver algo que quizás en su gusto personal, si ha hecho un buen análisis de quién es, no participa de ese universo, porque yo te podría decir, no sé, a mí me encanta Tennessee Williams, bueno, es algo, una antiguaya para los que nos están... No, pero es pero digamos, palabras mayores. Me encanta, pero puede haber otro director o otra propuesta que no me conmueve tanto o como que no me identifico, pero reconocer que hay un excelente trabajo actoral, exacto, que hay una estructura dramática sólida
Y me parece que esas categorías son las que deben imperar, pero bueno, eso requiere mucho trabajo, formación, conocimiento. una formación, y bueno, uno siempre camina en un andarivel difícil. Hablando de los críticos, viste que digamos, no sé, en los años 50, en los años 60, uno lo ha visto en películas, ¿no? Estreno y a ver qué decían los grandes diarios, temblando, era como una palabra, sí, ¿no? Palabra santa, lo que decía el crítico. Me parece que ese rol así tan trascendente se ha ido perdiendo, primero por la profusión de otros medios de comunicación, así como hablábamos de evoluciones o de cambios actitudinales en la gente, en la formación, sí, digamos, en la formación académica, se ha vuelto como más específica. Entonces esa gran cultura que tenían algunos críticos, no sé, recuerdo a Ernesto Yo, por ejemplo, que también era bravo, pero digamos, nadie podía cuestionar su conocimiento, que es algo también que es importante mencionar, porque cuando uno es joven, ya sea un actor o un director, tiende a pensar en el teatro o en lo que hace como algo inaugural. ¿A qué me refiero con esto? Vas a ver una obra y decís, esto es genial, nunca lo vi, pero en realidad no sabe que hace 50 años atrás hubo alguien que ya había hecho eso. Digamos, las vanguardias, digamos, siempre hay, digamos, singularidades, pero es importante tener la humildad de ir para atrás y ver que, y en eso hablo de la función didáctica, decirle al espectador, bueno, esto está muy bueno, es muy original, pero fulano de tal, en 1900, a ver, para decir algo, por ahí hay gente que va a ver una obra y me dice, genial, qué sé yo, y es una copia, digamos, del teatro del absurdo, que ve que lo hizo hace 50 años. Como poniendo un ejemplo muy extremo, ¿no? Sí, pero se da. Más vanguardia que eso. Entonces, me parece que esa función se ha ido perdiendo. Se ha ido perdiendo porque, digamos, no hay quien la valore, ni desde el punto de vista profesional, ni desde el punto de vista económico. Los medios, digamos, los medios gráficos, que todavía siguen teniendo peso para lo que es la difusión de una obra. Hay gente que todavía le da importancia si lo dijo tal diario o tal otro. Hay muchos colaboradores, y los espacios destinados al teatro se han ido reduciendo. Hay más obras y menos espacios. Claro. Relativamente, digamos, podemos poner nombres. Yo creo que el diario La Nación, por ejemplo, es el que más podés un miércoles ver 4 críticas de obras de Lof. Digamos, hay como un descubrimiento que ahí hay algo interesante para reflejar. Hay otros medios que ni siquiera ya tienen sección espectáculos, sino que se llaman de otra manera y mezclan gastronomía con aire libre, con una película, con un perrito, con no sé cómo hacerle los bucles a un caniche toy y al lado una crítica de teatro. Entonces hay como, una mezcla ahí muy... Y sí, yo creo que desde ese lugar es muy importante seguirle dando proyección, justamente porque Buenos Aires y la Argentina en general, pero Buenos Aires sobre todo, tiene una cantidad enorme de propuestas. Y yo creo que los críticos, los que hay o los comentaristas, tendrían que retomar un poco esa cuestión didáctica de la que vos hablabas y de incentivar al espectador que tal vez por X motivo no se anima a ir al teatro como hablábamos, porque tuvo una mala experiencia, porque alguien le dijo, mira, me es aburrido, no me gusta, para tratar de que ese público que decíamos que a veces se recicla, se renueva y ahí empieza como a aparecer la posibilidad de que la gente pueda acceder un poco a eso, que muchas veces no tiene lugar, realmente es muy complicado. Sí, yo diría que es como subir una escalera, ¿no? Me parece que todos alguna vez aprendimos a caminar y después fuimos agarrándonos de los barrotes y subiendo. Entonces sería como un paso a paso, digamos, que ese primer escalón
Lo ideal sería que fuera un escalón que no dé miedo, que diga, bueno, llegué hasta acá, voy a probar otro. Y ir probando otras, si hacemos una comparación gastronómica, otros sabores. Yo hago esta comparación porque me parece que me encanta la cocina, así como me gusta el teatro, y me parece que ampliar los gustos es muy importante porque es un elemento cultural importantísimo. Una persona va a viajar, o va a recibir gente, o digamos, conocer texturas, sabores, habla de también nuestra apertura mental. Exacto. Entonces, que también si a un niño le da salchicha con puré todo el día, claro, ahí ya nos meteríamos en un terreno de lo social, ¿no es cierto? A qué se puede acceder y a qué no, y cómo se puede valorar y cómo se puede ser creativo. Pero es como una mesa donde hay que ir probando diferentes sabores. Después yo elegiré el que más va con mis papilas gustativas, pero he conocido otras cosas y puedo hablar, dar cuenta de eso. Y yo creo que, exacto, y yo creo que los comentaristas, los que dejan una crítica, los que hacen que si alguien está buscando determinada obra, vea, no sé, determinada crítica, tienen que apostar a eso, tienen que apostar a que el teatro sea más conocido y que la gente pueda tener cada vez menos, digamos, menos límites a los gustos que prueba todos los días, ¿no? Y te hago una pregunta provocativa. Sí. ¿No sentís que a veces hay como cierta actitud más benévola con materiales que por ahí no están tan buenos, pero donde hay figuras importantes y hay como una actitud más severa o más de hacerse el crítico duro, malo, con obras de Love que no son tan conocidos? Entonces hay una necesidad como de demostrar, yo sé, yo soy malo, con quien no es tan conocido. Exactamente. ¿Pensás que pasa eso? Sí, absolutamente. Absolutamente. Yo creo que esta reducción en los medios también tiene mucho que ver con la reducción que yo veo de lo que Alejandra Boero, mi amada maestra, llamaba el semillero. Yo creo firmemente que casi no existe un semillero. Hoy en día las nuevas figuras, los nuevos artistas o los actores o actrices, que esa es una diferenciación que hay que hacer, no es lo mismo, a veces son los que están relacionados con las figuras que ya están consagradas en el medio comercial. Y cada vez menos veo que haya lugar para los talentos nuevos, para la gente que no es conocida y que tiene un talento fabuloso. Igual, Leonel, se ha decretado la muerte del teatro infinidad de veces. Sí. Y han aparecido, pasó cuando apareció el cine, también se decretó la muerte de la radio cuando apareció la televisión. La muerte del libro cuando apareció el ebook. Y yo creo que, digamos, bajo distintas... siempre que haya un humano frente a otro humano, habrá teatro. Sí, sí. Me parece que es algo que no va a poder ser desprendido porque está en la condición humana, ¿no? Claro. Y eso es lo que nos alienta a seguir con estas locuras de, en tu caso, hacer, dirigir, y en mi caso ver, intentar humildemente hacer algún aporte a la difusión de este arte tan maravilloso. Así es. Muchas gracias. A vos.